Buenas, corillo de curiosidad científica. Bienvenido a otro episodio más de Curiosidad, su programa donde hablamos de cosas maravillosas y hermosas y preciosas de este universo. Y conmigo hoy, de invitado y mi co-host del día, Hablando de cosas preciosas que en no el es tan universo, cabrón. precioso. Qué sucio, me jodiste el Hablando de chiste. cosas preciosas en el universo. Saliste antes. Qué bueno eres. Tenía que decirlo porque Sí, si no explotaba, loco, si no no, y explotaba. sabías que iba para allá, sabía que iba a decir, bueno, no todo es hermoso y precioso como este cabrón que de Manolo. Así que me ganaste ahí, me ganaste la partida. Y ya saben quién es, Manolo. De Cucubano Podcast, de Polifonía, de Ateorizar, de mil cosas, y uno de los Patreon más contenido. Mete, Bueno, Manolo contenido Matos. quizás, Patreons de otros son otros 20 pesos. Sí, no, pero para eso es, para que vaya la gente para allá, cabrón, porque tu Patreon está encendido. Tu Tengo que Patreon hacerle tiene un montón de cosas. tengo que hacerle una historia. Voy a hacer la historia de este mes. Decidieron ustedes que era la historia Timmy the Turtle. Yo no Así voté por que Timmy de Tero, yo voté por otras, pero está bien. Ramsés estaba muy decidido que quería escuchar esa historia. Me dijo hace como 3 meses, me dijo, carajo, me da una curiosidad Timmy the Turtle, tanto. Así que se le dio No, este mes va a escucharla. sí, no chote lo que es para yo escucharla No, ya. Timmy era un compañero de trabajo cuando yo Sí, no, trabajaba pues en Big no me Lots. digas, Manolo, te estoy Sí. diciendo que quiero escucharlo en mi No, pero Patreon. no te va a dar ningún spoiler el que te diga que es de él. Mano, es que te lo digo porque una de las historias que más me gustó tuya fue la la del doctor está brutal también, con tu ex esposa y era amigo y etcétera, pero la niña de la mochila azul me gustó un montón y no tenía ni idea para dónde iba hasta que empezó la parte de la película y etcétera, y lo de tu tía, eso estuvo súper brutal, Sí. me gustó mucho. Pero el día de hoy no vamos a hablar de Timmy Retero, vamos a hablar de dónde salió el universo. Del gato de Schrödinger. Vamos a hablar del gato. No de la No de la tortuga, sino del tortuga. gato. Pues vamos a hablar del gato de Schrödinger. No vamos a hablar del gato de Schrödinger, pero Schrödinger tiene mucho que ver con las teorías que vamos a hablar hoy. Y es que todo el mundo se pregunta de dónde salimos, de dónde salió este universo, ¿sabe? De cómo empezó y etcétera, y todos sabemos que fue Dios. Y Obviamente. not, pero mano, interesante porque hay dos teorías ¿verdad? De cómo se puede ver, pero a pesar de que las dos hacen mucho sentido en casi todo, los físicos literalmente lo ponen que almost right theory, ¿sabes? Porque las dos hacen muchísimo sentido, pero fallan en lo más básico. Y hoy vamos a hablar básicamente de cómo, ¿verdad? De dónde salió el universo, de cómo empezó, y explicarlo de lo que explica la relatividad, ¿verdad? O cómo lo explica la relatividad, y de cómo comenzó el universo, ¿verdad? De cómo lo explica la física cuántica. Y las dos tienen una buena idea, pero las dos no están, ¿sabes? No contestan todas las preguntas, Ok, ¿sabes? ahora yo te voy a hacer la primera pregunta. Cuando tú hablas de teoría, obviamente la teoría cuántica es una teoría, pero la teoría del origen del universo a nivel cuántico, ¿es una teoría o es una hipótesis? No es teoría, porque qué bueno que dice eso, porque las hipótesis son ideas que no están probadas, pero tú tienes una idea de ello, pero pasan por un proceso de que yo te la doy a ti, tú miras los cálculos, tú se lo das a otro, el otro mira los cálculos, tú se lo das a Claro. otro y dice, pues mira, esto sí funciona. Que esté probado científicamente no significa que no sea una teoría, porque Yo vemos te que voy más funciona. allá. Realmente no hay, en ciencia no hay nada probado. Ajá. Tú te vas a dar Siempre cuenta hay de muchas que cada cosas. vez que tú tienes un paper o tienes algo que, qué sé yo, sugiere, por ejemplo, que, whatever, lo que tú quieras probar, ¿verdad? Uh-huh. En la pregunta que tengas en ese estudio, Uh-huh. nunca tú dices, esto prueba esto, sino esto Uh-huh. sugiere esto, esto aparenta ser, whatever. Y entonces, la razón por la que te pregunto lo de teoría es porque estás usando la palabra teoría y a veces hay que hacer una distinción bien clara porque a veces las personas que no trabajan en ciencia utilizan teoría, Uh-huh. ¿verdad? Todo el mundo, Para cosas que no son teoría. todo el Para, mundo siempre dice, yo tengo una teoría de que Ricky Martin no sé qué, es como, no, tú no tienes una teoría, tienes una hipótesis o una idea,
no tiene ni Claro. siquiera que ver con hipótesis. Y entonces por eso es que te dice la salvedad, porque a veces las personas, si las personas no trabajan en ciencia o no saben de ciencia, Ujú, pues probablemente no saben cuál es la distinción. Yo antes usaba la teoría coloquialmente, la palabra la teoría, ujú, y en el diccionario aparece coloquialmente como teoría. O sea, la definición es las dos, ujú, teoría científica y teoría de yo supongo que esto es de esta manera. ujú, Y entonces yo dejé de usarlo por eso, porque cuando yo me convierto en ateo y la gente me hablan de teorías, ujú. de cuestiones de Dios, por ejemplo, pues no, realmente no es una teoría. No. O sea, y entonces la gente, cuando tú le dices que, qué sé yo, que tú tienes una teoría, la teoría de la evolución, por ejemplo, la gente dice, sí, pero es que eso es una teoría. Como si eso te dijera, eso es lo que ustedes creen, pero eso no está Ajá, probado. Y es ajá. todo lo contrario. No. Es que en los 200 años de que se hizo la teoría de la evolución, no se ha probado lo contrario. Ujú, ujú. Entonces, básicamente eso, a pesar de que un científico nunca te va a decir la teoría de la evolución, por ejemplo, está completamente comprobada y es lo que ocurre, pues 200 años de personas tratando de tumbarla no han podido. Entonces, ¿qué es lo que te hace eso? Eso lo que te hace decir es que, mano, es bien poco probable de que esto no sea de esa manera. Para añadirle a lo que tú mismo estás diciendo de la diferencia de una teoría y una hipótesis, es que en física, los científicos, si la matemática Ujú, funciona, claro, hace lógica, pues esto es una teoría. Lo cual, la palabra teoría sigue siendo como que esto parece que está bien, es una teoría, pero la palabra teoría, actually, como tú dices, se puede ver de la manera de que esta es la manera más ideal que encontramos de que esto funcione. ¿Sabes? Pero a diferencia de antes que se le ponían leyes y una ley, claro, algo que ya tú no rompes. Por eso es que le claro. llamamos teoría. Aunque teoría suena un poquito más forme de que no, teoría, Blandengue. ya está aquí. Esto es una teoría. No, como que era teoría sigue siendo un poco más blanda porque antes le llamaban leyes. Por eso ya no le llamamos leyes. Sí, Por eso es que tú tienes las leyes de Newton, las leyes de movimiento de Newton. Y, sí. pues en aquel momento ponían ley. No, chacho, ya de eso no pasa de aquí. Pero nos dimos cuenta, mano, no le podemos poner ley a todo esto porque, ¿sabes? Mejor ponerle teoría porque lo que dice es que esto está súper bien, aparente estar bien, es lo que funciona, pues esa es la teoría. Y Y han habido leyes que en un momento dado se han cambiado porque se ha la descubierto cosas gravedad, nuevas. la Claro, ley de gravedad, ¿sabe? La ley de gravedad de Newton funciona aquí en la Tierra, pero no funciona afuera en el universo. Y es porque claro. aquí las cosas caen, ¿verdad? A 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pues eso funciona en la Tierra, pero a la que tú sales de la Tierra las cosas no funcionan igual. Claro. So, ya no puede ser una ley, ¿verdad? La ley de Newton o las leyes de movimiento o la ley de Habría que gravedad. decirle una ley terrestre. Ajá, deberían decirle una ley terrestre. Como Miss Universe, no debería ser Miss Universe, debería ser Miss World. Miss Mundo, ajá. Sí. Y ya, y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí, porque imagínate. Sí, Miss Me imagino Universe y que, están los extraterrestres. me imagino que los extraterrestres encabronados porque no los incluyeron en la fiesta, tú sabes. Como cuando tú dices The World en béisbol, ¿verdad? Que te hablan Major League Baseball, ajá. pero te hablan de mundial y es como que mundial, cabrón. No, tú de Canadá y Estados Unidos, o sea, mundial. Me imagino que es porque los gringos se creen que son en el mundo, Igual que pero, NFL. pero no hay NFL. ningún. Sí, la misma cosa. NFL es solamente en Estados Unidos. Y Sí, no son ni en todos los estados como quieran, anyway. Y es la Copa Mundial. sí. Pero, Pero pero, pues no sé. Yo pienso que eso es parte del ego, la cuestión del ego. Pero anyway. Continúa, que te estoy sí. interrumpiendo. Estoy empezando a joder desde antes de que empieces a hablar de lo que quieres hablar. No, pero está bueno porque entonces la gente entiende el porqué y yo tengo capítulos que explico la diferencia entre teoría e hipótesis, incluso en mi libro que estaba bien brutal, que se lo tienen que comprar, que se llama Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela, explico la diferencia de teoría e hipótesis. Claro. Eh, pero, mano, por ejemplo, si comenzamos con una de las dos, podemos comenzar, ¿verdad? Con la teoría cuántica. Y la teoría cuántica, cuando tú hablas con gente como el mismo Stephen Hawking y todo eso, ellos te dicen como que, ok, es que no sé por qué nos hacemos la pregunta de cómo empezó el universo, porque la teoría cuántica te dice que todo estaba ahí ya. O sea, las partículas están ahí, las partículas son las que crean las cosas y las partículas son las que se unen y etcétera. Y el universo probablemente apareció y está ahí y ya, y se acabó.
Pero hay un Me estoy riendo cuando dices eso porque tú dices cuando uno habla con Stephen Hawking, ya no puede hablar con Stephen no, Hawking. es Y verdad. cuando estaba vivo, casi no podía ni hablar con él tampoco, Y anyway, pero bueno. y aunque estuviera vivo y casi pudiera hablar con él, tampoco Stephen Hawking me iba a ver a mí, anyway. No, estaba bien Pero jodidito el ajá, hombre. cuando yo digo de que hablaba con Stephen Hawking, pero es básicamente las opiniones de él, anyway, Sí. lo que él pensaba. Y una de las cosas que él dice es como, ¿verdad? Cuando trata de explicar esto, incluso en la teoría de Schrödinger, que tú no sabes dónde están las partículas en todo momento, como que pueden aparecer como no. O sea, y esa es la teoría de lo que tú estabas diciendo del gato de Schrödinger, que básicamente él pone un gato dentro de una caja y pone un sensor, ¿verdad? Que si ese sensor se activa porque una partícula pasa por ese sensor. Y si el sensor se activa, o sea, si una partícula pasa por ese sensor, activa un veneno y mata el gato. Es todo ¿verdad? Un experimento pensado. No hay, nunca pusieron ningún gato en ninguna caja. Esto es un experimento pensado. Y pues él lo que quería decir con eso es que las partículas pueden o no aparecer, o incluso pueden estar en un punto en un momento y aparecer en otro punto en otro momento. Nosotros no tenemos a ciencia cierta la posición exacta o la velocidad y el momento. O sea, no podemos tener las dos cosas a la vez cuando estamos hablando de partículas. Entonces, básicamente, por esa razón, ¿verdad? Ese razonamiento es que dicen de que el universo apareció y ya, ¿sabe? De los campos, pues esto apareció y empezaron a aparecer cosas. Y las partículas, pues, como funcionan, que aparecen y van y vienen. Pero el problema con esa teoría en específico es que, cabrón, nuestro universo no es un universo estático. En la teoría cuántica, el universo es ya, ahí está, plasmado y ya, y se acabó, y aquí está todo. Pero en la observación, el universo se está expandiendo, o sea, se está moviendo, se está estirando. Lo que está cabrón no es que está expandiéndose, es que está expandiéndose y acelerando. Ajá, aquí. Que eso es lo que está brutal. Exacto, exacto. Sí. Aquí, ¿verdad? Como que del punto de vista que uno lo ve medio mal, tú puedes ver como de donde empezó todo hasta que se expandió y ahí está Manolo en Me el encanta que inodoro. te sale Big Bang Theory en las imágenes. Sí, no, y tuve que poner física, porque si pongo Big Bang Theory Ah, no, olvídate, no te sale solo, no nada de me sale física. nada de Nada de física, física. nada de No, te física. sale Sheldon con una bolsa, con una bolsa de papel. By the way, Sale. yo no veo esa mierda de show, es una mierda de show, gente, no lo vean, es una basura. A mí me Solamente me lo he gusta un visto porque poquito. hay un meme que él A mí sale me con gusta. una bolsa de papel. No, A mí me ese gustan los show era, primeros 3 seasons, las que hicieron como 12, mano. Es como cuando ustedes aprendan a que si algo es exitoso, ya, déjenlo ahí, sí, déjenlo ahí. mano. Porque Mi quieren esposa lo veía, dañarlo. mi esposa lo veía y es tan fanática que se compró una t-shirt que decía Bazinga, pero escrita con los elementos, varios, Oh, zinc, tú sabes. ajá. Y entonces pues, estaban la tabla periódica, los elementos para decir Bazinga. Y se compró. Así que así de fanática era mi esposa con esa medalla. A Y yo los la que no veía riéndose saben. yo la veía riéndose y decía, ¿de qué se ríe esta tipa? O sea, A mí me gustó, pero como eso, los primeros 3, maybe 4 seasons, porque, si cabrón, ustedes después de quieren ahí era ver, lo mismo. si ustedes quieren ver lo mierda que es esa serie, pongan Big Bang Theory without laugh track. Y es Mm, el show sin las risas añadidas. Para sí, que sí. ustedes vean lo malo que es ese show. Pero anyway, Que Manolo es así, yo, perseverante. yo tengo siempre, no, perseverante no, yo lo que tengo Eh, son como los viejos, como todos los viejos tenemos ideas cascarrabia, cascarrabia, que no cascarrabia. cambiamos las ideas, no cambiamos las ideas. Como que siempre Esto es tan peleando con... malo que yo se los voy a probar y les voy a dañar la experiencia que ya tenían. Y esto es lo que tienen que hacer para que se les dañe la experiencia. Tú sabes que eso a mí no se me había ni ocurrido, eso yo lo escuché de un comediante que estaba hablando de que no sabía cómo es tan popular ese show y él dice, vayan y vean esto. Porque tú sabes, él como escritor de series de comedia, Ujú. obviamente eso es lo que él ve cuando está en el cuarto escribiendo los chistes. Entonces dice, ¿cómo esta gente pensaron, sin un laugh track, decir estos chistes y creer que esto es gracioso? Y entonces y yo cuando me puse a escucharlo, y como que, wow, fue como que una revelación. Pero anyway.
Como te digo, nunca he visto los shows, no sé ni qué hacen esa gente todos juntos viviendo juntos. No tengo ni puta idea, nada. Yo nunca he visto un show de eso. Sí, sí, Pero anyway. debes de ver uno que otro capítulo para que veas. A lo mejor te gusta porque es bien nerdo de cosas de física mismo, hablan un montón. Es que mi Incluso comedia es burda, mano. los de esos del board. Si no, no es para todo el mundo, pero obviamente por alguna razón es uno de los shows más freaking exitosos del mundo, Sí. ¿sabes? Cabrón, es como eso. A mí, todo el mundo, cuando salió Friends, todo el mundo, Friends. Claro, no hay peor show que exista que Friends, Dios mío, Yo eso no tampoco lo paso vi. nada, ¿sabes? Y todo el mundo ama esa mierda, ¿sabes? Ayer vi una señora, hermano, de la que yo soy bien cabrón. Hermano, no lo voy a decir. No quiero meterme en Exacto, problemas. no lo digas. Pues, No lo voy a decir. No el lo voy a decir. universo se está expandiendo y se está expandiendo a una velocidad que le dicen mucho más rápido que la velocidad de la luz, pero en verdad cuando la gente tiene ese picture, tiene como si una orilla se expandiera y eso es un error, es que todo el universo expande al mismo tiempo, como si fuera un globo. Si tú pones puntitos en el globo y lo llenas, se va separando cada cosa una de la otra a la misma distancia. Y por eso es que cuando nosotros miramos, sabemos que el universo se está expandiendo en todas partes. ¿Por qué? Porque las galaxias que están más cerca de nosotros se van alejando a, ¿verdad? A un rate, a una velocidad, pero la que está detrás de esa se aleja 2 veces. O sea, que quiere decir que se está creando espacio entre la primera galaxia y espacio también después de esa primera galaxia, lo que hace que las galaxias más lejanas se alejan mucho más rápido de nosotros. Y en la teoría cuántica eso no pasa. O sea, en la teoría cuántica tiene el fallo de que entonces el universo es estático. O sea, en vez ¿verdad? De moverse y funcionar. Y entonces ahí dicen, pues entonces la teoría que brega es la relatividad. Porque la relatividad te habla de este universo ¿verdad? Que tiene un movimiento y crece y etcétera. Pero cuando uno estudia ciencia, tú puedes ver las cosas de las dos maneras. O sea, tanto puedes seguir analizando de qué es lo que va a suceder después, como, puedes darle para atrás para ver de dónde todo vino. Y por eso es que la teoría del Big Bang es la más aceptada. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de la teoría del Big Bang, que me imagino que eso tú lo sabes, es la teoría más aceptada porque todas partes del universo que nosotros miramos y tomamos medición, la temperatura, ¿verdad? De la radiación de fondo, ¿verdad? El que le dicen cosmic background de microondas, está más o menos en la misma temperatura, está en esa onda de microondas en todas partes. Lo que dice de que, pues todo tenía que haber estado junto en un momento y mientras va expandiendo, ¿verdad? Se va regando, ¿verdad? Uniformemente esa radiación que había en un principio. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vas entonces a la relatividad, miras todo para atrás, todo tenía que entonces estar en un mismo punto que le decían la singularidad, y entonces en la singularidad no hace sentido. No, la singularidad no hace sentido y cuando hacen los cálculos matemáticos son infinitos, números infinitos. O sea que entonces la relatividad no te puede explicar tampoco de dónde salió el universo. A mí lo que me llama más la atención de eso es que cuando yo le digo estas cosas a las personas, ¿verdad? Sobre todo cuando están hablando de dónde salió todo, ¿verdad? A nivel religioso. Siempre lo que te preguntan es qué había antes del Big Bang. Porque obviamente lo que ellos quieren es que tú le digas, Dios estaba ahí y creó el universo, ¿verdad? Y entonces, cuando tú le dices, no existía nada porque no había ni tiempo ni espacio. Pues ahí como que ellos no pueden ni siquiera imaginarse que eso es una posibilidad, ¿verdad? Y además, la otra cosa que te puedes decir es, no sabemos, porque realmente, o sea, nosotros sabemos que el tiempo y el espacio se creó en el Big Bang, pero no sabemos qué pasó antes. O si fue que se estaba comprimiendo y llegó a un punto y volvió, explotó y se expandió. No se sabe qué fue lo que pasó. Y entonces, esa incertidumbre yo creo que es lo que le causa ese estrés a la gente que son creyentes, porque ellos quieren tener una contestación concreta, ¿verdad? De qué fue lo que ocurrió. Y, y bueno, por eso es que los religiosos actuales, a diferencia de los que fueron hace muchos años atrás, te dicen que Dios está más allá del tiempo y del espacio, porque lo que te quieren decir es que antes del Big Bang Él estaba. Ujú. Pero si tú ves personas que eran religiosos antes de que surgiera la teoría del Big Bang, no te decían eso, Ajá. porque obviamente no sabían que existía el Big Bang, no sabían del tiempo y del espacio que se creó en ese momento, no sabían de nada de eso. Entonces,
esto es otra de las ideas de cómo la religión se ha ajustado, o las ideas religiosas se han ajustado a los cambios que han habido en la ciencia, ¿verdad? Y las cosas que se han averiguado con la ciencia. Y es bien interesante porque de verdad que tú cuando llegas a una persona y le dices que no había ni tiempo ni espacio, tú le ves en los ojos que ya lo perdiste. Ya la persona ya no te está entendiendo, no te está siguiendo, no puede concebirlo. Es una cosa, es bien interesante el asunto. Yo casi ni discuto con la gente, ¿verdad? Porque no puede. tengo que, de manera sincera, decirle, mira, no sé. O sea, ¿cómo se creó el ser humano? No sé. Se cree que es abiogénesis, pero pues eso todavía no se ha probado 100%. O no, ¿verdad? No he llegado al punto de que podemos decir que esto es una teoría. Y entonces eso no son respuestas satisfactorias. Sin embargo, pues para ellos es satisfactoria una idea o un concepto o algo, ¿verdad? Que ellos te dicen, que se lo sacaron de la manga, o sea, porque tú sabes, ellos tampoco tienen prueba de nada. Pero nosotros somos un poquito más sensatos en decir que no tenemos pruebas de eso y ellos pues como que no, eso obviamente, claro, mira los árboles, mira todo lo creó Dios, tú sabes. Qué bueno que trae eso, porque literalmente para allá es que iba este capítulo. Y es que el problema de la ciencia, y en el caso de lo que estamos hablando ahora mismo de cosmología, ¿verdad? De física, la ciencia de comienzo del universo, es que lo más difícil para la ciencia o los científicos es hacerse las preguntas correctas. Entonces, nosotros somos, los seres humanos, somos una raza que siempre decimos, es que esto tiene que haber salido de algo, ¿sabe? Claro. Siempre, siempre. Y esa es una de las preguntas que los físicos últimamente se hacen y es una de las cosas que el mismo Stephen Hawking traía. Y la voy a traer con este ejemplo que él mismo inventó o lo trajo. Y es que él te decía, dile a alguien que vaya al Polo Norte. Una vez tú estás en el Polo Norte, estás allá arriba con Santa Claus, donde el norte del Polo Norte. ¿Sabe? ¿Hacia dónde el norte? No hay, Claro. no hay Sí, norte. no hay, Ya no hay se más acabó. norte, claro, So, claro. y lo que él quería decir con eso es que es absurdo nosotros hacernos una pregunta de algo que no debería de tener contestación porque no importa. ¿Por qué? Porque lo que importa es hacia dónde se está moviendo este universo y entender cómo funciona este universo. Pero los humanos tenemos el problema de que esto tiene que haber salido de algo, porque de la nada no suceden las Claro, cosas. Todo, claro. todo es acción y reacción. Y esa no son cómo funciona realmente el universo. Y a veces se siente un poquito absurdo hablar de esto, pero entonces al mismo momento que incluso el mismo Einstein en la relatividad habla de que la energía igual que la masa, ¿verdad? O la materia, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Y todo el mundo ama esa ecuación de E = mc squared. Todo el mundo la ama. Pero Nadie sabe esa, lo que significa, pero todo el mundo la ama. exacto, todo el mundo las tiene en T-Train y saben qué significa o para qué Sí, se sí, sí, usa. Pero sí. básicamente, resumiendo esa teoría, es que la energía es igual a la materia. O sea que si tú tienes energía, esa energía se puede convertir en materia. O si tú tienes materia, la materia se puede convertir en energía. O sea que lo que es la materia en el mundo, sea en forma de energía o materia, lo que es en ese momento se entendía es que tú no puedes destruir, ¿verdad? Ni crear nueva materia o energía. Solamente Sí. puede cambiarla. Puede que tú tienes algo y explota y esa energía la soltó y ahora es energía. Pero a lo mejor en un momento vuelve y se unen esas partículas y crean a lo mejor este átomo porque se crean protones que se unen a un electrón y crean un átomo y ese átomo puede ser entonces ya de hidrógeno y de ese átomo de hidrógeno se puede seguir uniendo y se crea helio y whatever, bla, 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 que de hacer energía, ¿verdad? Hacer partículas que son súper pequeñas, ¿verdad? Que literalmente un electrón es energía, ¿sabe? Sí. Se convierte en materia. Pero hay un fallo en eso entonces, porque número uno, si tú estás dándole rewind al cassette hasta el principio del universo, hasta esa singularidad, no hace sentido porque todo tenía que estar en un espacio tan comprimido que cuando se hace el cálculo no hace, ¿verdad? No funciona. Pero cuando tú abres el espacio, que estamos mirando el espacio entonces, de que contradice la física cuántica, porque la física cuántica básicamente dice, bueno, es que eso está ahí, pues las partículas están ahí, y las partículas van y vienen como le da la gana, pero no pudiera funcionar porque se está expandiendo. Pero entonces ahí sale, pues entonces Einstein tampoco estaba tan bien, de que la energía y la materia es lo mismo y solamente Claro. puedes transformarla, no puedes destruirla y crearla. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de dónde está saliendo la energía del espacio que se está creando más espacio? Obviamente De de la Dios, nada. loco. De Dios, cabrón.
Es que ahí Está te saliendo del te corazón de cuadré la Cristo. ecuación, te puse a Dios ahí. Ya no hay que, vámonos ya, muchachos, ya entendieron este Se acabó, episodio. se acabó. No, me he pensado en tantas cosas con todo. Esto que dijiste ahora me ha hecho pensar en tantas cosas que podríamos estar aquí 3 horas hablando. Pues Porque me vamos vino a allá. la cabeza el Deepak Chopra, me vino a la cabeza la gente que te dicen que tú puedes atravesar paredes, porque, ¿verdad? Y yo como que, cabrón, sal corriendo y métela a la pared a ver si puedes atravesarla de verdad. ¿Tú sabes qué es lo interesante con eso? Lo interesante con eso es que las partículas, por ejemplo, si tú tienes partículas solas como un electrón, el electrón puede estar en este cuarto y desaparecer de este cuarto sin moverse. O sea, desaparecer y aparecer en la sala. Claro, Eso sucede cuando no está amarrado con las fuerzas fundamentales. Pero la claro. fuerza fundamental, ¿verdad? Que es la que une ese núcleo atómico, ¿verdad? Fuerza, Dios mío, nuclear fuerte, es tan y tan fuerte que incluso los protones que son de carga positiva, que deben de alejarse porque tienen la misma carga, no se alejan, se mantienen ahí por la fuerza que tiene esa energía. Sí. ¿Qué sucede? Y por Nosotros eso es que tú puedes explotar un lugar como Hiroshima con una cosita con como una del cosita tamaño que no de tiene. esto. Sí. Puedes destruir una ciudad entera con algo como así de chiquito. Y De la yo, energía que mano, carga ese núcleo como atómico. están las cosas que acaban de tirar la jodida bomba ya. Pero para allá, para No, estos no, 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 no. estados de Texas y de... Para volar para el carajo el mundo completo, que explote el Yellowstone. Algo tiene que pasar, porque de verdad que Yo soy Tintanos, que la mitad de la raza humana debería te digo, desaparecer. ya Literal, estamos como que literal. demasiado Sí, la gente quiere fuera de parir, control. sí, la gente quiere parir más y no hay comida para tanta gente. Entonces, no, es que el farming no da corillo. No, A mí me, a no mí- hay manera de que la comida naturalmente, sin meter ingeniería en ella, se multiplique tanto para tanta gente. No hay existe, no hay. cuando yo cogí mi clase de poblaciones, ¿verdad? Había una clase en mi major, ¿verdad? Ambiental que se llamaba poblaciones, recursos y ambiente, se llama, ¿verdad? Y entonces nos explicaron con los venados cómo los venados crecían porque se eliminaban, ¿verdad? Los gatos grandes en los Estados Unidos y los osos y los otros animales que comen venado, ¿verdad? Que se ha reducido la población y obviamente se explota la población, llega un punto, se enferman, se mueren de hambre, vuelve y baja la población, vuelve y suben de nuevo y tienen un límite, ¿verdad? Ujú. Y ellos estaban explicando eso con venados y yo lo que pensaba era como que, puñetas, eso le va a pasar a la humanidad también. Tú sabes, el tipo no estaba diciéndolo, ¿verdad? El profesor, pero estaba extrapolando. Esa mierda es lo que nos va a pasar a nosotros. Después dicen que porque las pandemias se expanden o sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo que Oye, ocurre con cualquier otra especie. como tú Pero pues, dices, por lo de esa manera, Manolo, en el caso de los animales, ¿verdad? Digamos de whatever, el oso, llega un punto de que si hay demasiados, no hay tanta comida. E incluso hay otros animales que cambian el medio ambiente, la fauna y la flora, porque se comen claro, unas plantas que esas plantas a lo mejor le dan más oxígeno a esto, se dañan este otro recurso y ellos mismos se van destruyendo. Si tú te fijas, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ahora mismo yo vi a Fabián Castillo, Charaguay para Fabián, un saludo que, que que él, ya me quiere, Fabián Castillo ya me quiere. Fabián, te queremos. No, el tipo viene a Cucubano, estoy Sí, no, lo emocionado de sé, eso. escuché los dos capítulos que los dividiste. Sí, Sí, sí. Pero él mismo posteó hoy, él vive en Texas, la temperatura en 102 grados. Y es como que, sí, wow, rompiendo récords, las temperaturas, etcétera. Luego no estamos ni siquiera en agosto y septiembre, que agosto es el hell de verdad. O sea, uno sí, siempre piensa en verano y piensa verano, junio y julio, y no. El calentón es a finales de julio, agosto, es sí. lo peor. Y tú sabes que cuando mismo fue que sucedió María, Irma y todos estos huracanes ridículos, que Sí, las en aguas septiembre. estaban calientísimas en septiembre. O sea que todavía no estamos ni cerca de las temperaturas récord. Y ya hay Sí. temperaturas récord. ¿Sabe? Yo, Nosotros yo, seguimos jodiendo el medio ambiente y nos vamos a eliminar. este fin de semana no, el próximo, yo pensaba ir con mi esposa para Tulsa, Oklahoma, para cogernos un fin de semana de vacaciones porque quiero ir al museo de Bob Dylan y de Woody Guthrie. Si no saben quién es Woody Guthrie, probablemente no saben quién es. Googleenlo. Y para llevar a los nenes al zoológico y 20 cosas, y miré las temperaturas, van a estar en 106, 105, 107. Y yo le mandé un screenshot a mi esposa y le dije, ¿tú realmente quieres ir para el zoológico en Tulsa, Ujú. Oklahoma? Y me dijo,
Yo creo que vamos a tener que reconsiderar ese viaje. Sí, Porque la cosa está heavy. van Pero pa' pues no está Tulsa para pasando meterse en nada. el cine o algo. No, Atrás claro, de o a la la- piscina, a quedarnos la en la piscina. piscina del hotel. Sí, sí. Y con Eh, muchísimo sunblock. Muchísimo. sí, mano. Está brutal. No, mano, esas son las cosas que tú le dices a la gente cuando te reúnes con ellos. Yo que me acabo de reunir con mi representante, la cuestión ¿verdad? El climate Del change. Citizens Climate Lobby. Ujú, Y ellos no nos entienden y son personas que son agricultores, que están preocupadísimos porque ahora mismo, mano, hay un problema brutal en los Estados Unidos porque Ucrania es el granero de la mitad del mundo ujú, y ahora mismo eso se jodió. O sea, ya esa comida no va a estar disponible. ujú, Y lo que están pensando es que los Estados Unidos va a tener que proveer más de la comida que no planificaron para eso tampoco, pero ujú. mucha de esa comida va a enviarse a estos otros lugares. Y entonces tienen el problema de que encima de eso puede que se pierdan cosechas por los calores tan brutales que están ocurriendo, porque el primer heat wave ocurrió en mayo. Y crean incendios bien ridículos. Ujú. Y entonces pues es un problema brutal. Pero pues como te digo, si tiran la bomba se acaba el problema. Sí, y el mundo no se va para ningún lado. Después, en otros 100 millones de años, hay otra gente, otros animales que hopefully son más inteligentes que nosotros. ¿Verdad lo que dice la Biblia? Que vamos a morir en una bola de fuego esta vez. Pero el universo va a morir, ya que hay expansión, en lo contrario, congelado. Pues mientras Sí, más las cosas se alejan, más la energía baja, claro. ¿verdad? Y vamos a terminar en lo que se llama cero Kelvin, que es el cero infinito. Y todo está en oscuridad. Eso está brutal porque en un momento, ponte que nosotros, que vamos a morirnos El cero antes. Kelvin me recuerda el corazón de mi ex esposa. Qué sucio. Tengo que darle la estacada siempre que puedo. Siempre acordándose de ella, hay que Un extraquilarlo. saludo. Un No, no, saludo. no. Después que acá grabamos un episodio que yo trate de ser lo más proper para eso mismo de las parejas y whatever, y tú acabas de decir. No, chacho, si te llego a que, decir lo que iba a decir cuando dijiste lo de Friends, realmente, entonces sí que me metí un problema bien cabrón. Pero te lo digo al final cuando terminemos el episodio. vale. Pero, ajá, volviendo para atrás, Me lo puse aquí en un papelito para recordarme. ya tú sí quieres decirme esto, te quieres Sí, desahogar sí, de verdad. es un cuento de ayer precisamente, pero anyway, continúa. Ok, ok. Pero nada, ese es uno de los problemas mayores que tienen estas teorías. Por eso es que entonces hay otras teorías que quieren tratar de incorporar todo. Unificarlo. O either tiene que haber una manera de tú pegar la teoría cuántica de la relatividad y que encaje, porque entonces en cuestión de la teoría cuántica explica cómo funciona todo en el universo, a excepción de que un universo estático, ¿sabes? Entonces, no, pues no podría ser porque por nuestras observaciones podemos ver que Claro. todo estuvo más cerca en un momento y por eso es que se le llama el Big Bang. Como que no es un bang de una explosión como tal, pero sí es un estiramiento o una inflación, que es como le llaman, rápida, tan rápida que en cuestión de menos de segundos teníamos el universo casi del tamaño que lo tenemos ahora, hasta que hace ciertos años atrás vemos que la verdad, el universo se sigue estirando y agrandando a una velocidad mucho más rápida. Y por eso, como te dijo ahorita, cuando la gente dice que es que la luz no es lo más rápido, la velocidad de la luz, y es como que sí, la velocidad de la luz sigue siendo lo más rápido, pero en un lugar eh, ¿sabes? Como que de punto A a punto B. O sea, si tú corres localmente por el espacio-tiempo, es lo más rápido, pero el universo no es que las orillas se estiran, es que todo el universo está creciendo a la misma vez, por eso es que es más rápido que la velocidad de la luz. Eso es otra cosa que también nos presenta otro problema. Porque yo no sé a ti cuando tú estabas en la escuela, pero cuando yo estaba en la escuela me decían que el universo era infinito, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, si el universo es infinito, ¿en dónde carajo se está expandiendo? ¿Verdad? eh, Porque el infinito es todo. Te voy a dar Entonces, una yo contestación de escuché, eso también. no, te Ya lo estoy claro, haciendo, estás trayendo como si yo tuviese dado un listado de los checkpoints que tienes que tocar. y eso que te dije que lo que venía era hacer chistes nada más, pero Qué bueno. no, la razón, te estoy haciendo el cero porque yo escuché a Neil deGrasse Tyson hablando sobre esto y realmente me voló la cabeza. Porque pues son cosas que uno, bueno, yo sé, o sea, yo por ejemplo sabía, la cuestión del infinito me la habían dicho en la escuela, la cuestión de que el universo está expandiendo y no solamente expandiendo, sino acelerando,
la sabía, pero no había puesto las dos cosas juntas, ¿verdad? Entonces Neil deGrasse Tyson trae las dos cosas y las pone juntas y ahí es que uno dice como que, ok, entonces, ¿qué carajo es lo que está pasando, verdad? Y bueno, te acabo de dar ceros para que continúes tú. Pues qué chévere que dice eso, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la pregunta adecuada? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde tuvo que salir? Ninguna de las dos teorías te explica completamente. Y si volvemos otra vez a la relatividad y a que entonces la teoría cuántica no puede explicar la expansión, pero entonces, como tú dices, expandiendo en dónde si es infinito. Primero es que a lo mejor cuando te dieron esa clase no se entendía tanto de eso, porque nosotros no sabemos si el universo es infinito o si es finito, no sabemos. El universo es Cabrón, yo soy tan excesivamente viejo grande. yo soy tan viejo que cuando yo cogí clase, cuando me dijeron eso en la escuela, no sabían que el espermatozoide y el óvulo se unían para hacer un bebé. Imagínate lo viejo que yo soy, cabrón. Tú eres tan viejo que cuando tú cogiste clases pensaban que el sistema solar era Generación espontánea. geocéntrico. Generación espontánea, como cuando veían que salían gusanos de la basura y decían, eso es generación espontánea, obviamente, porque ahí no había gusanos ni huevos. Ahí no había nada, eso es Claro, magia, más eso o es menos. física cuántica gusanil. Se Todavía llaman hay gente, gusanoides. todavía hay gente que no sabe cómo funciona eso. Y no, yo tampoco sé cómo funciona eso. Ahorita me lo explica. Más te vale que sepa, porque ya no he aborto aquí, cabrón. O sea, ya está bien la cosa. Ya, aquí, o no los haces, o te los chupas después que los hiciste. Dios Pero no mío, vamos a entrar en esos debates porque no. así sí, ahí sí que se nos va el programa. Ahí hablamos de eso hace unas semanas atrás también, en Cucubano Podcast, vayan a escuchar Cucubano Podcast, está muy por encima. Pero anyway, ¿qué sucede? Loco, pues entonces, si tú no puedes dar la explicación con la teoría cuántica, volvemos otra vez para la relatividad. Pero entonces hay un problema de lo mismo que tú dices, del tamaño del espacio, de la expansión del espacio, pero Claro. sobre todo, incluso de la nada, que haya salido lo que salió, de la nada, la relatividad te dice que de la nada tenía que haber algo como quiera, porque entonces el espacio está expandiendo relativo a qué. Claro. Pues entonces el espacio que le decimos espacio, pues tiene que estar en otro espacio, porque todo puede, y ahí es donde entran todas estas teorías de los múltiples universos, ¿verdad? De que a lo mejor nosotros somos hay una teoría que se llama de foam, como las burbujas, que básicamente es como que cuando tú haces espuma y tienes burbujas que tienen muchas bolitas y etcétera, pues que los universos están conectados por esas líneas que entrelazan como si fueran neuronas, pero hay múltiples, ¿verdad? De ellos dentro de algo más grande, como pensar en las neuronas, son los universos dentro de tu cabeza, que son donde se crean las conexiones entre los universos. Eso podría incluso explicar no solo la expansión del universo, también podría explicar a lo mejor hasta la misma energía oscura, porque por alguna razón vemos galaxias y estrellas rotando a una velocidad que deberían de impulsarse fuera de ese sistema y no lo hacen. O sea que hay por lo menos 5 veces más materia ahí y no la vemos. No sabemos qué es lo que es. O sea que hay algo creando gravedad, pero no es visible. O sea, no interacciona con el campo electromagnético, que es lo que interaccionan todos nuestros dispositivos, incluyendo tú y yo, nuestro ojo, nuestro tacto. ¿Sabes? Nosotros podemos tocar las cosas por lo mismo, ¿sabes? Esa interacción que tenemos. Y contestando la pregunta del tipo que morón que dijo que podía atravesar paredes, no puede atravesar paredes por eso, porque la unión del bonding de todas tus partículas es tan fuerte que no va a dejar que la partícula atraviese. Algo que podría pasar es que un electrón salte de tu dedo y atraviese la pared, pero tú no vas a poder atravesarla porque sería todas tus partículas en ese mismo segundo que tú tienes qué sé yo, en una célula, loco. En una célula hay trillón de átomos. En una célula. O sea, eso serían los trillones de ridículo nombre de trillones de átomos, todas tus partículas decidir que quieren saltar al mismo momento. Y eso no pasa, eso no sucede. Pero... O sea que Deepak Chopra está incorrecto. Sí, Tú bien siempre incorrecto. tirándole a Deepak Chopra. Tú sabes que Deepak Horrible. Chopra ni viejo se ha puesto porque él hizo el libro de que uno no se pone viejo. Sí, Si ¿no? no Y quiere. solamente antes parecía feo, ahora parece horrible. Está derritiéndose. Él no ha Ahora parece, envejecido, él se derritió. ahora el tipo se parece a las California Raisins. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es eso, pero Estoy buscando esto aquí la gente rapidito. van a googlear los California Raisins y van a saber de qué carajo es de lo que yo estoy hablando, porque pues eso es bien.
Es bien distintivo hablando de que soy viejo con cojones. Pues ahí están las referencias antigua y medieval. Mira, aquí A está. California Raisins. Aquí está, cabrón, aquí está. Voy a ponerla aquí para Tú el no sabes corillo. lo mucho que a mí me molesta cuando te pones a poner cosas en la pantalla y yo estoy escuchando esto en formato de podcast. Mira, Pero pues, ahí está, qué bello. Pero este capítulito sale probablemente también en YouTube, porque se ve bien, se ve bonito. pero ya viste quiénes son. Es que es igualito que Deepak Chopra, cabrón, igualito. Sí, él no se pone viejo, él solamente se derrite. En la sección de referencias obscuras. De despacho, pa. Sí, porque él tenía, de acuerdo a él, todo era, tú decidías qué hacer, cabrón. Él, Mano, él, él literalmente pensaba que era un dios en la tierra. ¿tú has visto el video de él hablando con Richard Dawkins? Sí, tú me lo enviaste. Mano, Tú me lo enviaste. es que de verdad que yo lo veía y decía, mano, de verdad que Co- lo y- que es un charlatán hablando con un científico serio. Y el Ajá, científico, o sea, Richard Dawkins lo es un mojón. lo Richard Dawkins trató es bien. antitrans y un mojón de ser humano, ¿verdad? Richard Dawkins, para que ustedes sepan de quién estamos hablando, el tipo dijo que la pedofilia leve, está bien, que eso no te tiene Sí, que afectar él en es tu vida. una mierda de persona, pero Pero sigue anyway, siendo un buen científico. Ajá. es un fucking científico que está cabrón. Y entonces él, pues es él hablando con un charlatán cabrón. O sea, es como que un video de la que Y lo buscan. cabrón es que cuando en ese video, cuando él le pregunta algo, Diprachopa sabe de que él está haciendo bullshit y él trata de pintarlo como que no, yo no me refiero a esto exactamente. Lo que yo me refiero Claro, es que espiritualmente tú puedes tener, cabrón, eso no fue lo que habías dicho anteriormente. Ahora lo sí. está sugarcoating, pero eso no fue lo que dijiste y la gente lo que te Y está comprando es lo que tú decías anteriormente. claro, y lo interesante de todo esto es que Richard Dawkins no está haciendo preguntas para joderlo. Richard Dawkins le está haciendo preguntas serias para entender. Ujú. Él lo trata bien en la Y entrevista, él lo pudo haber jodido. Y no, mano, Richard Dawkins lo puede haber destruido. lo dejó bien, Si lo hubiese dejó sido bien. Richard, en vez de haber sido Richard Dawkins, si hubiese sido Christopher Hitchens, lo hubiese agarrado por el cuello y lo hubiese tirado por un balcón que había al lado donde ellos Cabrón, estaban. hubiese sido Carl Sagan o Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, lo destruían, porque estos cabrones cabrón, Carl Sagan, él hacía presentaciones así, venían siempre gente a hacer preguntas y qué sé yo, y me acuerdo que Sí. viene esta muchacha y se para y le habla a él le dice como que no, que tú que eres un astrónomo, que sé el carajo, lo de los signos, y él dice como que, cabrón, ella no ha terminado de hablar bien, que estaba hablando de astrología, no de Sí, astronomía, y él sí, dice, that's not a science. No, entonces ella así dice como que, ¿qué? Y that's not a science, what's your question? Y él sigue, ella, no, porque es que en astrología, y él, that's not a science, what's your question? Como que no me preguntes eso, ¿para dónde tú vas? ¿Sabe? Papi, claro. así, que se joda. O sea, de que la tipa a lo último terminó no preguntándole nada y se fue porque, cabrón, eso no es una ciencia, no me importa si te lloro sentimientos, eso no existe, que se joda, Claro, ¿sabes? claro. Carl Sagan hubiese destruido a este cabrón. Y ver las entrevistas de Carl Sagan son muy buenas, siempre destruye a los panelistas cuando hacen preguntas estúpidas, él se los dice, eso no es una pregunta. ¿Qué carajo tú estás cacho? Era bien mal criado. Pero hay que ser así, mano. Cuando hay gente que tengo un viaje y para mí es cuando quieren coger de pendejo a la gente. Yo tengo un pana que me regaló un libro que se llama The Secret. Cuando yo leí esa mierda dije, Sí, ¿qué carajo esta mierda? Esto es otra religión más. O sea, claro. esta gente literalmente piensa que, y para colmo te ponen historias de personas reales, entre comillas, como que no, que yo me levanté una mañana y estuve toda esa semana pensando en que me voy a hacer rica, me voy a hacer rica, me voy a hacer rica, y aparecieron millones en mi cuenta. Mire, cabrón, ¿qué clase de doctrina es esa? ¿Qué clase de The doctrina es Secret. esa? ¿Sabe? Yo estaba casi un pelo de eso. Mira, No tan exagerado, ¿verdad? Pero casi un pelo cuando estaba en el grupo esotérico. mira, no. Pero siempre cuestionando, siempre dudando, ¿verdad? Es que si el libro estuviera más dirigido a de que, tú pon tu mente en las cosas que quieres hacer y todo el tiempo piensa en eso y cómo lo vas a hacer y whatever, mantenerlo en tu mente, pero eso va Claro. atado de la acción. De que, por ejemplo, nosotros hacemos estos podcast o yo escribo libros también o hacemos esas cosas, yo en mi mente tengo, no, y que yo voy a seguir haciendo eso y es enfocarme en que eso es lo que voy a hacer. Eso Sí. sí, pero esta gente de The Secret te lo venden como que algo mágico. O sea, que algo de que sí, es la fuerza de atracción, tú tienes que atraerlo con la mente. Cabrón, No.
La frase favorita cuando yo estaba en el grupo esotérico era: el universo conspira para que tú logres esto o lo otro. Una Y de las como, frases más bonitas que tiene Neil el deGrasse universo lo que Tyson. está tratando de matarte, cabrón. Cabrón, hay un libro que un astrofísico mexicano me dijo, y el libro se llama El universo apesta, porque es Sí, que como que it stinks, pero sí. una de las frases buenas que puedo dejar aquí mismo de Neil deGrasse Tyson es que él dice que el universo no tiene intenciones y no le importa, ¿sabes? Hacerte sentido Claro. a ti o no, ¿sabes? El universo hace lo que el universo le da a los cojones y no le importa lo que tú sientes. Y de la misma manera esto, volvemos a lo mismo, la relatividad y la tratar de explicar de que el humano siempre tratamos de ver, pero es que esto no pudo haber salido de la nada. Y algo que, otra contestación que yo le puedo traer a un ejemplo a los cristianos de que no, es que Dios pasa el espacio y tiempo, es como que, no, pero tiene que haber salido de algo, ese algo tuvo que haber sido Dios. ¿Y de dónde salió Dios? Sí, sí, sí. Sí, Dios no tiene entonces también sentido. tiene que haber salido de la nada. Si no había nada y no existía nada, ¿de dónde salió Dios? Siempre vamos a buscar más para atrás y no va a hacer sentido. Eso le Pero, llaman special pleading en inglés. Le está dando una excepción a Dios. Dios puede salir de la nada, pero el universo no. Entonces, ¿cuál es exacto. el sentido? Realmente eso Eh, no tiene sentido. exactamente. Y ahí entonces, básicamente, todo este capítulo se trata de que, eh, a pesar de que nosotros tenemos bien mangado que el Big Bang tuvo que haber sucedido, o por lo menos en algún momento toda la materia estuvo junta en una singularidad, no sabemos ni entendemos esa singularidad, o sea que nos faltan preguntas y nos faltan cálculos y nos faltan teorías o hipótesis para llegar a conclusiones más adelante O de descubrimiento. ajá, ajá, y volvemos a lo mismo, es cambiar esa mentalidad de, esto no pudo haber salido de la nada cuando vemos realmente en momentos, ahora mismo podemos mirar al espacio y ver que está saliendo espacio de la nada, ¿de dónde salió esa energía? ¿Dónde estaba Sí, guardada esa energía? ¿O esa energía siempre estuvo ahí y ahora decidió moverse? O maybe esa energía es otra ley del universo, ¿verdad? De las fuerzas fundamentales. A lo mejor está la gravedad y está la antigravedad. Y no lo habíamos visto antes. Porque a lo mejor como todo estaba sí. más cerca, la gravedad ganaba. Pero mientras más el espacio se va alejando, hay más distancia para que la gravedad, que es una de las fuerzas más débiles que existe, entonces la antigravedad funcione. ¿Sabes? Sí. Y toda la idea en general de dónde salió el universo, como dice el mismo Stephen Hawking, no es una pregunta que nos debemos de hacer, sino cómo evoluciona el universo y hacia dónde va. Y parte brutal que entonces la teoría cuántica nos ayuda a entender cómo funciona el universo, ¿verdad? Al nivel más básico, el cual hacemos cosas maravillosas, tanto como esta misma comunicación que tenemos tú y yo, que la utilizamos por ondas, ¿verdad? De luz, que se, ¿verdad? Ondas de radio en este caso, y entender la física que funciona de esa manera y cómo son las formaciones de estrellas, cómo son las formaciones de planetas, gracias a ese minúsculo sistema que en un momento eran partículas individuales y se convierten en elementos que crean cosas como tú y como yo, es Sí. mucho más maravilloso que seguir pensando en, pero esto tiene que haber salido de algún sitio, porque no necesariamente hace sentido. Incluso la misma relatividad que explica el Big Bang o te habla del espacio-tiempo y no funciona ahora mismo, al mismo tiempo se contradice porque entonces el universo se creó relativo a qué. Que esa fue lo que tú trajiste de, ok, Sí. pero relativo a qué, porque debería estar sobre algo. Y a lo mejor Claro. no está sobre algo, o a lo mejor sí está sobre un montón de cosas. O cuántas veces esto ha sucedido, cuántas veces el universo crece y después tiene lo que le llamaban los científicos el Big Crunch y vuelve y de expandirse vuelve y se achica y vuelve y Sí. sucede. Todas esas teorías o ideas pueden ser súper, súper posibles. Sí, yo creo que el problema de la situación es que, pues como te dije, no sabemos definitivamente y a la gente no le gusta decir yo no sé. La Ujú, gente tiene que encontrar una explicación a las cosas. ujú, Aunque sea una explicación que ellos no tienen ninguna prueba del asunto, ujú. pero tienen que tener esa idea en la cabeza de que eso es de esa manera. Y está bien, cabrón. Uno de los libros que más me ha gustado a mí, que es un libro que yo se lo recomiendo a la gente. Yo sé que al final tú hablas de los libros que estamos leyendo. Ujú, Este no es la recomendación, este es solamente un comentario. Hay un libro de Stephen Hawking que salió unos años atrás que se llama The Grand Design.
Y si uno quiere entender la mayor parte de estas cosas de las que estamos hablando, hasta ese momento, ¿verdad? Obviamente, porque han salido cosas después de eso. Ese libro de verdad que se lo recomiendo porque es un libro que está explicado en palabras que cualquier persona puede entender. Y a mí me hizo entender muchísimas cosas que él las explicó ahí en ese libro, porque pues de la manera, o sea, como yo te dije en el cucubano, la cosa más difícil es uno poder explicar las cosas que la gente, cualquier persona puede entenderlas. Y en ese libro, a pesar de que Stephen Hawking tiene libros que están súper, súper densos y súper complicados a nivel de ciencia, son difíciles de entender, yo creo que él, al final de su vida, quiso hacer un libro en donde pudiera explicar las cosas de una manera que todo el mundo la pudiera entender. Y de verdad que ese libro, mano, es una joya. Y es un libro súper cortito, tendrá, qué sé yo, menos de 200 páginas, yo creo. Sí, los libros de él no son muy grandes, pues incluso Que, uno de los libros que más a mí me gusta de él digo, hay más de uno que a mí me encantan y siempre se me escapa el nombre y lo confundo, pero porque la versión que yo tengo, el coescritor del libro, tiene como una añadidura a su libro original y esa es la versión que yo tengo de Neil deGrasse Tyson, pero el libro original, que son de los primeros libros que yo comencé a leer, que dije, wow, esto de física es fascinante, es la de A Brief History of Time. sí. Y ese libro está súper, súper brutal. Y él tiene otro que también yo creo que sería una buena referencia. Y si lo quieres leer, está maravilloso, que es Brief Answers to Big Questions. Ya se lo tengo aquí. El de A Brief History of Time lo presta a mi hermana, está en PR. Pero ese otro yo lo tengo aquí, el de Sí. Brief Answers to Big Questions. Y él se dedicaba a hacer más o menos ese tipo de explicaciones básicas, mano. Y Y eso es bien está súper interesante porque en el brutal. libro este que te estoy recomendando, toda esta idea de Dios y que si Dios está envuelto en el asunto, él básicamente en ese libro bien fácilmente prueba de que no es necesario Dios para que ocurra lo que ocurrió, ¿verdad? Para la creación del universo. Entonces, tampoco te está diciendo Dios no existe, que es bien interesante. Que obviamente cualquier persona que cree en Dios va a decir, bueno, pero él no dijo que Dios no existe. Él dijo que no es necesario, pero Ajá, sí, tú sabes. ajá. Pero, pero yo creo que también lo hizo como un statement al final de su vida, insistiendo en que, mira, gente, yo no creo en Dios, tú Ujú. sabes. Porque pues tú sabes que después que la gente se muere dicen que tuvieron confesiones en el lecho de Sí, muerte y sí, toda la sí, sí. pendejada, tú sabes. Como Hitchens, ¿verdad? Hitchens, cuando todavía estaba en su sano juicio, dijo, al final de mi vida va a haber personas que dijeron que me convertí al final. Ustedes pueden estar seguros que si yo me convertí, que si le dicen que yo me convertí, o es una mentira, o las drogas que me estaban dando estaban tan y tan y tan locas para el carajo, que, que no me estaban haciendo pensar claramente, fue Claramente. lo que él dijo. Sí, Y yo me mano. moría de la risa, pero pues, está cabrón. Sí, mano. Y ese es un problema cuando uno explica estas cosas, ¿verdad? Científicas que no son tan difíciles. Pues obviamente no voy a explicar cómo funciona el cálculo de quantic y whatever, pero Claro, ¿verdad? Cuando tú lo hablas de la manera de, por ejemplo, en la relatividad o la física cuántica, las cosas funcionan. Las cosas sí funcionan. Nosotros sí, podemos explicar hasta ¿verdad? Las órbitas de los planetas, podemos explicar por la gravedad de Einstein, ¿verdad? La gravedad de la tela del espacio, podemos explicar esas pequeñas diferencias que la teoría de Newton no nos hacía sentido. Por ejemplo, como un meneíto que tenía Mercurio cuando estaba cerca del Sol, no hacía sentido con la teoría de Newton, pero cuando claro, tú traes la teoría de Einstein y los cálculos de la relatividad, ¿verdad? Que el espacio es una tela, ya se eliminaron esas pequeñas dudas que no hacían sentido. sí, Incluso yendo más allá, eh, calculando teóricamente, ¿verdad? Matemáticamente, no, ¿verdad? Los científicos sabían que había otro planeta después ¿verdad? De Saturno. Y es por el meneíto que tenía del pool gravitacional. Decían, coño, ahí tiene que haber algo. Porque si a Mercurio le pasó algo similar, entonces tiene que haber algo ahí atrás. Y Urano, un planeta que encontraron antes de verlo. Pues decían, tiene que haber un planeta ahí con una masa de claro, tal tamaño porque está creando esta reacción en este otro planeta. Así de buenas están estas teorías, pero a lo mejor las preguntas son las que están mal, ¿sabes? Pero así claro, de chévere, por eso le dicen teoría, porque funcionan, no podemos probar que son incorrectas. Pues teóricamente esto así. Volvemos a lo mismo, no le decimos leyes. ¿Por qué? Porque no son
finita y ya. O sea, podrían tener cambio y eso obviamente lo notamos. Y algo que yo creo que la mayor parte de los científicos, incluso yo, cuando traigo estos capítulos, yo hablo de lo brutal y lo lindo que es aprender la ciencia y te abre la mente, pero muchas de estas cosas yo las hablo la clara. No tenemos todas las contestaciones. Es Sí, imposible tener todas las contestaciones y entonces eso te lleva al punto de tú ser honesto contigo mismo, no es un dios, no es que los planetas se alinearon y por eso tú fuiste un zángano, un huele bicho, no, fuiste un huele bicho, pero fuiste un huele bicho, no tiene nada que ver con los astros ni la posición de ellos. Que incluso esa posición de los astros, la gente que cree astronomía o cree en religiones, whatever, que miran al espacio, esa posición es específica para nosotros nada más. En todos los demás planetas ellos no ven esa forma, porque nosotros estamos viendo desde nuestro punto de vista, parecen entre comillas, porque tampoco parecen, esos los dibujan ahí, ¿no? Que ese Orión o ese whatever, en física o en la ciencia lo utilizamos como, ¿verdad? Identificar en qué dirección está lo que estamos observando y por eso decimos, en la constelación de Orión. Pero no es que esa constelación tiene una super fuerza. Y número dos, eso está tan y tan y tan y tan y tan y tan lejos que incluso una estrella de otra, ¿verdad? Por ejemplo, del hombro de Orión, que está Betelgeuse, hasta al otro hombro, ahí hay billones de años luz de distancias, ¿sabes? sí. No, eso no hace sentido. Uno como humano debe ser el número uno más honesto. Incluso cuando hablas de ciencia es súper importante ser honesto y ver que, mano, de esa manera es que vamos a poder hacernos las preguntas correctas, ya que no lo sabemos todo. Porque si pues, jugamos a que no, esto está explicado, pues entonces no hay más ciencia que hacer, no hay más que buscar. Y así Claro. no funciona la ciencia. No, y el asunto es que aunque yo creamos que tenemos todas las contestaciones explicadas, porque no decimos que está totalmente explicado, seguimos buscando anyway. Claro, claro. Pero yo, te voy a hacer un cuento, yo en el trabajo mío, yo estaba en la computadora del cuarto de control. Ellos tienen las computadoras que controlan la planta y la computadora en el medio, que es una computadora que tiene internet para que ellos chequen si tienen que buscar algo en internet o lo que fuera. Y entonces yo estaba ahí, no sé de qué estábamos hablando, y había una muchacha, que by the way ya se murió, le dio cáncer en el páncreas y se murió. Wow. Y, y ella me preguntaba, estaba hablando conmigo del ateísmo, de Dios, de quién creó todo el universo y qué sé yo qué, y seguimos hablando. Yo le dije un montón de cosas de las que hemos hablado aquí en el día de hoy, ¿verdad? Entonces ella me dice, yo le dije que cómo se crea el universo, y yo, bueno, lo que se cree, lo que está más aceptado es el Big Bang. Y entonces me preguntó las mismas preguntas estas que te digo, de qué pasó antes del Big Bang, que si esto, que si lo otro. Y yo le dije, bueno, no hay tiempo ni espacio, así que no había nada. Y entonces me siguió preguntando hasta que llegamos al punto y yo le dije, mira, realmente, hasta este punto te podemos decir estas cosas, pero realmente la contestación es, yo no sé. Y todo el resto de los otros operadores y eso que estaban en el lugar empezaron a reírse de mí, porque le dije, yo no sé. Y yo no dije nada, tú sabes, yo lo dejé ahí porque si ellos están en esa es porque ya no están receptivos a lo que yo les estoy diciendo, no les importa lo que les estoy diciendo. Pero yo lo que pensaba después cuando estaba en el laboratorio era como que qué irónico que se ríen de mí porque yo no sé, pero no se ríen de ella porque dice que sí sabe, sin saber un carajo, Ajá. porque realmente ella se lo está sacando de la manga, ¿verdad? Entonces, cómo es interesante cómo la gente acepta una cosa que alguien se sacó de la manga porque lo dice en la Biblia o porque se lo dijo el pastor o porque la religión, esto, lo otro, whatever, la religión que sea, no tiene que ser la cristiana tampoco. Pero no se dan cuenta de que realmente la respuesta más sensata es tú decir, mira, no sé, no sé, no tengo idea. Y entonces, pues, es bien interesante. Quizás ella sabe, ahora ya se murió y ya averiguó que no había nada. Pero Ahora sí que ya no sabe, porque ahora que ahora cierra no. los ojos ahí se acabó. Yo ¿Sabes? una vez estaba discutiendo con un tipo súper cristiano, que iba al laboratorio y se ponía a hablar conmigo, uno de los camioneros que trabajaba allá en la planta. Y entonces, en un momento dado, yo le dije, ¿tú sabes qué es lo más frustrante de hablar contigo? Él parece que pensaba que yo le iba a decir que tú no cambias de opinión, whatever, cualquier cosa, ¿verdad? Yo imagino que eso era lo que él se imaginaba y él me dice, ¿qué? ¿Cuál es lo más frustrante de hablar conmigo? Yo le digo, que tú te vas a morir y como no hay nada, no vas ni siquiera a darte cuenta de que estoy yo en lo correcto. Diantre, qué punchline más Y el bueno. tipo, y el tipo se quedó como que, cabrón. Tú Espérate, déjame tirar esto al piso. sabes. Drop mic. Mic drop. Yo le dije eso, le dije que como no hay Diantre. nada, no te vas a darle cuenta ni que yo estaba en lo correcto. Wow, qué buena Pero, contestación. pero el tipo era de estos que te dicen que están en contra de los contraceptivos, pero también están en contra del aborto.
este tipo de personas, tú sabes. Sí, sí, Y yo sí. como que, si estás en contra de uno, no puedes estar en contra de otro, tú sabes. Sí, no. Pero sí, Pero mano, estas eso. preguntas realmente, mano, o sea, yo pienso que son súper interesantes eh, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos esa necesidad de saber de dónde venimos. Esas Ujú, son las preguntas universales que siempre se hace todo el mundo, ¿verdad? ujú, Y, y muy pocas personas tienen la suficiente curiosidad científica de ver realmente ujú. qué fue lo que pasó antes, de dónde venimos y todas estas cosas. Y entonces las personas que están haciendo sus trabajos, ¿verdad? A veces no se sientan y se ponen a hablar de estas cosas con la gente que no son científicos. Yo Sí. creo que es importante que la gente, ¿verdad?, entienda todas estas cosas y sepa cuáles son las dudas que todavía tenemos, que todavía nos quedan, ¿verdad? Ajá, sí, no, exacto. Esa es la idea de tener curiosidad científica. O sea, esa es la idea de este podcast, que muchas de estas cosas la gente las escucha y no necesariamente es que las cosas están al 100%, pero hace que tu mente trabaje, hace que tu mente crea ese medio filosofía, ¿sabes? Para que analice. Simple y sencillamente un ejercicio de análisis que te ayuda y te alimenta el cerebro. ¿Sabes? Como Claro. podemos ir tan lejos como que todo lo que vemos en el universo está rotando, todo, ¿sabe? Los planetas rotan en su mismo eje y los planetas rotan alrededor del Sol y el Sol rota alrededor de la galaxia y la galaxia rota alrededor de un cúmulo de galaxias. ¿El universo estará rotando también? Ah, y vuelve y cae la pregunta de que, ok, pero es que si el universo rotará también, ¿rota relativo a qué? Claro. Debe haber entonces un espacio donde esté el espacio, ¿sabe? Un eje de rotación en algún lado. En algún lado, ajá, o relativo a dónde, ¿sabes? Porque puede no que no haya un piso, pero tiene que estar relativo a algo para poder rotar. Claro. Pero nosotros ni siquiera sabemos eso. Pero la parte cool de pensar en eso es traer nuevas ideas, traer nuevo análisis, que es buenísimo para el ser humano. El ser humano no analiza suficiente las cosas, ¿sabe? Y eso nos lleva a crear estas preguntas de, ajá, espérate, pues entonces ahora estoy entendiendo a qué es lo que se refería Einstein con lo de la relatividad. Ah, pues ahí Sí. la gente le empieza a hacer sentido porque explicar la relatividad general y la relatividad especial que surgieron 10 años de diferencia. Todo el mundo habla de la relatividad, pero no saben que la relatividad especial salió en el 1905, pero la relatividad general, ¿verdad? Salió el 1915. O sea, 10 años de diferencia para Einstein figure out esa mierda. O sea, para poder Sí. decir, ah, mira, esta es la gravedad. Ah, es que hay espacio-tiempo. Ah, es que el espacio es como si fuera una tela. Ah, ok. Antes de eso, en el 1905, él hablaba de la relatividad de la percepción de las cosas. Pasaba un tren, tú estabas viendo el tren pasar desde tu centro y cuando el tren está pasando, cayó un rayo en el mismo centro. ¿Cuán relativo esa luz del tiempo que tardó esa luz en llegar a ti a la velocidad de la gente que está en el tren? Y la gente que está en el tren, cuán relativo para ellos es que se están moviendo 80 millas por hora, porque ellos están parados en el tren. Sí. ¿Sabe? Todo es relativo. ¿Sabe? Y entonces ahí es que salió la constante de la velocidad de la luz. Como que, ah, ok, espérate, es que no importa dónde tú estás parado ni cuán rápido te mueves, la constante de la luz no cambia. Son 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, para mí, yo lo vi de una manera. Para los que estaban en el tren, la luz llegó a lo mejor 0.0001 segundo después. Pero para mí, que estoy viendo también el tren y la luz, sucedió completamente diferente para mi tiempo y el tiempo del que iba en el tren, que para él su tiempo no se mueve porque él está parado en el tren. ¿Sabe? Y ahí entonces entra la explicación bella y hermosa de que todo tiene relación con el tiempo, no solo el espacio. Y no puede Sí. haber espacio sin tiempo y no puede haber tiempo sin espacio. Que eso es lo Claro. más bello todavía, ¿sabes? Y cuando uno piensa en todas estas cosas, ah, espérate, es que hay mucho más a la relatividad de Einstein, o sea, hay mucho más, ¿sabes? Y ahí entonces uno piensa, contra Manolo, vamos a grabar hoy no sé, a las 3 de la... vamos a grabarlo y tú, ok, pero ¿a qué hora? O sea, no puede haber un espacio sin que haya ese tiempo. O nos vemos en Hard Rock Café. Ah, Claro. pero ¿a qué hora? ¿Sabes? No puede pasar una sin la otra. Y esas cositas así son las que tú escuchas estos capítulos y tú empiezas a analizar cosas y te da ese sabor de la vida que en mi caso a mí me emociona, por eso estoy aquí ahora mismo bien emocionado, que uno entiende esas cositas y dice, ah, espérate,
uno simple y sencillamente no puede coger todo lo que sea y hacerlo por dado. Hay que analizarlo un poquito más. Porque todo el mundo piensa que Einstein y todo estaba perfecto, pero entonces cuando tú piensas, ok, pero es que ni siquiera la relatividad o la física cuántica puede explicar de dónde salió el universo. ¿Por qué? Porque una y otra se contradicen y aunque están casi bien las dos, hay un punto en que ya no funciona. En el punto de la relatividad sería la singularidad, porque los números son infinitos, no hace sentido esa presión gravitacional, que había gravedad, pero no había gravedad, pero no había tiempo, pero ¿en qué tiempo sucedió? O sea que está sobre qué está esa singularidad puesta, y al mismo tiempo la física cuántica te está explicando de cómo funcionan las cosas a nivel más básico, a nivel de partículas, ¿verdad? En femtómetros, ¿sabes? Cosas que son tan pequeñas que no se pueden ver, pero sí existen y funciona, y es lo que crea la luz, la energía, la electricidad, y es maravilloso, y ahí es cuando tú vienes, espérate, ¿y dónde encaja Dios en todo esto? Dios no hace falta para explicar cómo carajo funciona el universo, y eso está cabrón, eso está cabrón. Y mientras tú y yo estamos aquí hablando y tú te estás preguntando todas estas cosas y te emocionas, hay gente que todavía están haciendo fila para las taquillas de Bad Bunny. Dios mío, vamos a acabar este podcast, bye. Así que a esos niveles es que la gente tiene ¿verdad? Las preocupaciones de dónde salimos nosotros. Exacto, a nadie le importa más que a mí, Las preocupaciones de ellos son cómo voy a conseguir taquilla. Taquilla, me Cuando partir hay una pierna un para ir en número silla de ruedas. limitado, cuando hay un número limitado De de boleto. boletos. Pero pues. Manolo, ¿qué te parece este capítulo? ¿Viste que Pero cabrón, no, saliste fíjate, successful de aquí? a mí siempre me encantan los capítulos tuyos, pero los favoritos son cuando yo estoy, porque acuérdate que, como tú dijiste, lo más hermoso del universo. No, No no, sabemos loco. de dónde salió lo más hermoso del universo. A mí, Ajá. fíjate, cuando tú me dijiste del tema que ibas a hablar, yo dije como que yo no soy un carajo de esto, pero pues yo realmente he leído algo sobre esto, a pesar de que no es a nivel académico de la universidad, ¿verdad? Ujú, Porque, pues, tú sabes que cuando uno habla, en el caso mío, que tu hermano estuvo en el podcast de ateísmo 10 años, ujú. ya lleva 12 años, esa gente. Pues esa es la pregunta que siempre te surge. ¿Dónde salió todo? ¿Dónde salió? ¿Dónde tú Ujú. saliste? Cuando a mí me dicen dónde tú saliste, yo le digo, bueno, a mi mamá y mi papá, Exacto, exacto. ¿verdad? Entonces, no, pero no me refiero a ti, me refiero a la humanidad. La humanidad, bueno, pues Australopithecus, tú sabes. La No, evolución. pero eso tampoco lo quieren escuchar tampoco. ¿Y dónde ¿Cómo salió llegaste eso? aquí? Pues Y bueno, pues pues explotó una a estrella biogénesis. y se pegaron. No, tiene que llegar primero a biogénesis. Y después de la biogénesis, entonces la estrella, la formación del sistema solar, toda la pendeja. Y después entonces el universo, cuando llegas al universo y le dices que no hay tiempo y espacio antes del Big Bang, ahí es que ya, como te digo, se le ponen los ojos así como glaze over y ya tú no puedes hablar más con la persona. Sí, sí, sí. Sí, porque te dicen que Dios está, como tú dices, y me parece interesante lo que tú dices de que ya ellos siguen añadiéndole más títulos y más títulos a los Sí. uniformes de guerra, de que ahora Dios está por encima del tiempo y espacio, ¿sabes? Es omnipotente, no sé qué carajo. Pero By the way, que entonces, eso es imposible, ser omnipotente, omnipresente y claro, omnisciente. ni Si tú te pones a ver a nivel de física, ujú, eso es imposible. es Entonces, imposible. es como cuando Imposible. la gente, bueno, a mí la más que me gusta cuando la gente te empieza a hablar de estos temas es que alguien te dice, bueno, pero y las leyes de termodinámica, y tú como que cabrón, tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, Nope. solamente lo escuchaste porque lo dijo un tipo en la iglesia, Y anyway, tratando de justificar algo, ¿verdad? ¿qué carajo tiene que ver la ley de termodinámica con nada religioso? Las leyes de Bueno, termodinámica lo que hablan es de la transferencia de energía, pretty much. claro, pero el asunto con lo de la ley de termodinámica es que se mata bien fácil porque eso es en el vacío. Ujú. Y pues, esto no es un vacío, el mundo no es un vacío, El tú sabes. universo está lleno con el Y, universo, mira si el universo está tan lleno de mierda que hay partículas que se llaman partículas virtuales porque de la nada se crean partículas simple y claro, sencillamente porque hay un campo ¿verdad? Un campo de whatever el que sea campo de Higgs, sea campo electromagnético, sea el campo de que sea, y de la nada surgen partículas porque sí, aparecen cosas donde no existían cosas, que eso se puede claro. añadir hasta lo que estamos hablando ahora mismo de dónde salió el universo. Sí, es que, no sé, yo pienso que también la física cuántica es otra cosa que la gente habla mucho de ella, sin saber qué es la carajo lo que está diciendo, porque los científicos que trabajan en eso tienen más
yo no sé que yo sé sobre el asunto, pero la gente es un pendejo que estaba en el Cabrón. inodoro leyendo en el internet, quiere decirte cosas y saber cosas más de la física cuántica que una persona que es un investigador que trabaja con eso. Cabrón, yo entiendo bastante de física cuántica, yo tengo un cojón de capítulos de física cuántica y la física cuántica todavía, incluso Richard Feynman, famosamente le preguntaron en un momento como, no, que usted, Richard Feynman, trabajó hasta en la bomba nuclear, loco, sabe, Proyecto Manhattan y todo, sabe, este hombre sabe de lo que está hablando a nivel atómico, sabe, y él mismo dice, él siendo profesor en la universidad, cuando él le hicieron una entrevista y creo que un estudiante le preguntó como que, pero, o sea, le preguntó algo de física cuántica y él dice que, la persona que te diga que sabe todo lo que, sabe, entiende, perdón, la persona que te diga que entiende la física cuántica es un mentiroso. Y él era profesor de física, cabrón, de física cuántica. Y él decía, el que te diga a ti que entiende, que sabe o entiende la física cuántica es un embustero. Nadie entiende esa mierda. Y es que en verdad hay muchas cosas que son bien locas. Yo entiendo, y yo te puedo hablar, cabrón, aquí perfectamente. Te puedo hablar de los spin, te puedo hablar de cómo funcionan, ¿verdad? Los muones, los electrones, las diferentes partículas, las antipartículas, los positrones. Te puedo hablar de todo, o sea, de sus cargas, de sus masas, de por qué es más masivo o menos masivo, de las interacciones. Yo te puedo explicar todo súper cabrón. Still, tú tienes que verlo de una manera, o por lo menos la manera que yo lo veo. Yo sé que funciona y yo sé que en los experimentos estamos viendo estas partículas, pero es bien difícil para el humano pensar en algo que es 15 metros negativo, ¿sabes? Es imposible de ver como si nada. Incluso en el CERN, ¿verdad? En el colisionador de partículas, lo que hay son un cojonal de sensores y placas de acero de estos barcos viejos con cojones para parar ciertas partículas que no atraviesen y otras partículas que ellos quieren que atraviesen. Y todo lo que nosotros vemos es los sensores, porque las partículas no los vemos porque cuando colisionan y salen volando para todos lados, esas partículas es microsegundos lo que duran, se deshacen así de rápido. Y los sensores son los que ven la trayectoria de que pasó por aquí. Y ahí le podemos dar para atrás y ver, ok, cuán rápido se movió, cuán lejos se movió. Entonces ahí podemos decir, ok, sabemos que estas partículas que son más masivas por el hecho de que no se movieron tan rápido y se deshicieron o se desintegraron antes de llegar al tercer detector. Pero esta otra partícula llegó mucho más lejos. Mira, es un electrón. Quiere decir que esto que está aquí es un muón, porque es mucho más pesado. Es idéntico a un electrón, pero se mueve menos. Entonces ahí es que tú tienes que pensar nuevamente en algo más cabrón, que es que nosotros pensamos en peso, pero el peso es aquí de la Tierra. La gravedad cae en la Tierra y no podemos pensar tampoco en peso cuando hablamos de física cuántica. Pensamos en masa y en masa inercial. O sea que el peso, entre comillas, para las partículas, tiene que ver con su inercia. ¿Cuánta energía tú necesitas para mover esta partícula? Ese es su peso. Necesitas mucho menos energía para mover un electrón, pero mucho más energía para mover el muón o el fermión. Digo, Dios mío, se me olvidó la otra palabra. Pero, ¿sabe? Y por eso es que nosotros explicamos eso. Entonces, ahí la gente a veces como, ok, pero no entendí cómo que masa, ¿qué? ¿Sabe? Y es sí, porque es que el concepto de masa y de peso, eso es de aquí. ¿Sabes? Todos estos estudios funcionan completamente diferentes y en el mundo cuántico, tanto como tú empezaste abriendo el capítulo, el gato de Schrödinger, son reglas que a nivel macro el universo funciona completamente diferente. A nivel micro es un universo aparte, cabrón, ¿sabes? Sí, Es una loquera. yo leí un artículo que yo sé que ya dijiste que íbamos a terminar, ¿verdad? Pero lo último que te voy a decir es que yo leí un artículo recientemente que estaban diciendo, ¿sabes? Que las computadoras y los chips los están haciendo cada vez más pequeños y cada vez más pequeños. Y antes tú tenías un cuarto para tener, qué sé yo, 20 megabytes y ahora pues los tiene, qué sé yo, 3 terabytes. Estoy casi seguro para dónde va a ir. Y va a tener que ver no, con los electrones. Yo lo que leí fue que el problema de hacerlo más, de continuar haciéndolo pequeño es que ahora están habiendo interacciones cuánticas entre los componentes que no son predecibles y por eso es que no se pueden, tienen un límite de tamaño porque están esas interacciones cuánticas. Entonces, está bien cabrón el asunto porque pues, son cosas de que tú dices, funciona, lo vemos, pero
pues para explicarlo ya esos son otros 20 pesos. Eso es lo cabrón. Sabía para dónde iba y es que los conductores, ¿verdad? De electricidad o conductores de esta información, procesadores o lo que sea, ajá, que como funciona eso, no es que hay una línea eléctrica que pasa por ahí. Literalmente a nivel cuántico son electrones que brincan de átomo en átomo en ese conductor. En ese conductor eléctrico, ¿verdad? Tiene trillones y trillones de átomos, pues la electricidad o la información que viaja en luz, que electrones también, viaja brincando de átomo en átomo. O sea que si tú lo cortas a un nivel que tienes mucho menos átomos, ¿qué va a suceder? Van a haber problemas porque uno de esos electrones puede decidir desaparecerse, como pasa en la caja del Schrödinger, que esté ahí, como puede decir que no pasar nunca. O que en vez de brincar a nivel lineal, empieza a brincar para otros lados y para tú no otros sabes lados, cuál es la predicción de cómo es que se va a mover. Exactamente. Porque nuevamente ese es Heisenberg. Heisenberg dice de que nosotros no podemos saber ni la posición o ni la velocidad de una partícula en todo momento. O sea que es impredecible. La cuántica es impredecible. Podemos controlarla cuando está un poquito más grande a nivel, ¿verdad? Como los átomos. Pero cuando es en partículas individuales, no se puede. Y ese sería el problema porque los electrones se pueden perder. Si es muy chiquito, no tiene átomos suficientes para que pasen electrones de un lado a otro. Y lo que hace es que a lo mejor un electrón dice, yo me voy de aquí. Ahorita vuelvo. Entonces no funcionaría el equipo eléctrico. Lo que se perdió fue la mitad de los oyentes, como a los 10 o 12 minutos de comenzar el episodio. Así que creo que es verdad que debemos terminar. Está súper cabrón. Esto está súper cabrón. Este episodio tiene física con cojones. Me encanta. Me encanta. Manolo, ¿cómo te podemos conseguir? Como el hombre más lindo del mundo. A mí me consiguen en Manolo Matos en Twitter, me consiguen, ¿verdad? Eso es para cuando empiecen a pelearme de las cosas que dije que no son correctas. O mensajes de odio de los religiosos. Y además de eso también estoy en Cucubano Pod en Twitter del podcast. Cucubano Pod del podcast lo consiguen donde mismo consiguen este podcast. Agustín va a estar en el podcast Polifonía poniendo música, así que si quieren ir a escucharlo allá, pues lo pueden ir a escuchar allá. Además estuvo en un episodio pasado en Cucubano hablando de Alzheimer, que ya la gente de Patreon me está mandando mensajes sobre el asunto, así que creo que es un episodio que a la gente le va a gustar mucho. Súper. Y ese sale mañana, pero yo creo que ¿esto sale mañana o cuándo sale? Sí, esto sale el lunes. Bueno, pues salió hoy el episodio con Agustín de Alzheimer y en 2 semanas sale el episodio de Polifonía. Pero anyway, el caso es que nada, me consiguen por allá, por cualquiera de esos. Todas las aplicaciones de podcast y todo eso, como Cucubano y como Polifonía. Y vayan al Patreon, que tú tienes nuevamente, Corillo, uno de los mejores Patreon que existe, el de Cucubano. Tiene Patreon.com/Manolo Matos para las personas que quieran ir allá. Ahí está. Pues, Corillo, a mí me consiguen Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter, y me puedes conseguir mis libros en el link ahí en Instagram, como pueden ir a Amazon directamente para que consigan La Exploradora Titán. Es un libro que no es de menores, tiene hasta escenas de sexo y todo. Por eso no es de Dios. Un libro que no es de Dios. El libro no es de Dios, el libro es de Agustín Valenzuela. Pero fue inspirado por Dios, ¿ok? Bueno. Igual que la Biblia. Sí. Dios puso esos pensamientos en mi ser y eso es lo que pasa. Y nada, y para que entiendan mucho más de estas cosas de las que hablamos hoy, busquen mi libro de Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, que se explica en arroz y habichuela, todas estas teorías, estas cositas. Incluso en mi libro también yo utilizo a Dios, que es algo inexplicable, para explicar los múltiples universos. Hay una correlación ahí de lo que hablamos, de cosas que puedes probar funcionan, pero si tampoco puedes desprobarla, no hay pruebas para contradecirlas, pues tampoco se puede descualificar de que sea posible. Pero nada, me buscan ahí, me buscan en el Patreon, como patreon.com/Agustín Valenzuela para historias cortas. Que Manolo, ¿cómo están esas historias? Cabroncísimo. Muy bien. De verdad que me gustan un montón. Bien, yo te jodo con mano, de gramática y cosas, pero me gustan mucho las historias también, cabronas, de verdad que sí. Y Manolo es mi editor de mi nuevo libro. Es más, lo voy a anunciar. Bueno, no lo voy a denunciar. Pues, digo, yo ya me jodí porque en tu podcast yo lo dije ya. Pero anyway, pues, si quieren ver el título del libro, vayan allá. Exacto.
se jodieron. Vayan tienen que escuchar ahora Obligado Cucubano, para que Se sepan. jodieron. Y, Ese es menos denso, gente. Si a usted le pareció esto muy denso, vayan a Cucubana y es más light la cosa. sí, Tranquilo. sí, allá no vamos a hablar de física y cosas así. Estamos hablando de Alzheimer, que en verdad es algo que debemos de hablar más de la salud mental y cositas así. Pero nada, Corillo, ahí lo tienen y los demás desde 99 centavos aquí abajo en el link en Anchor Listener Support. Y nada, se me cuidan. Chequeamos, Manolo. Nos vemos, gente. Se cuidan. Bye.